Un mal presentimiento despertó al señor Martín Mestre la madrugada del 1 de enero de 1994. Unas horas antes había despedido el año viejo junto a su esposa y sus hijos. Poco después de la medianoche, su hija Nancy le pidió permiso para continuar con la celebración de Año Nuevo junto a su amigo Jaime Sade Cormane, quien la había ido a buscar a su casa, sin saber lo que pasaría. La joven de 18 años salió de su residencia en el barrio El Golf, un exclusivo sector de Barranquilla, hacia una discoteca a las afueras de la ciudad, donde departió con Jaime y otros amigos. Sobre las 6 de la mañana, su padre, al ver que no llegaba, salió a buscarla desesperado. Sin rastro de ella, decidió ir a la casa de Jaime. Allí se encontró con su madre, quien le informó que Nancy había sufrido un accidente y se encontraba en la Clínica del Caribe. Cuando llegó al centro asistencial, lo recibió el padre de Jaime, quien sin dejarlo siquiera preguntar, le dijo que su hija había intentado suicidarse. Nancy había ingresado a la unidad de cuidados intensivos con un disparo en la cabeza. La agonía de la joven duró 9 días. Mientras su familia la acompañaba en la clínica y la policía investigaba lo que había pasado, su victimario huía del país. Nancy jamás recobró el conocimiento y el 9 de enero de 1994 murió. Mientras tanto, nadie le daba respuesta a la familia Mestre de lo que realmente había pasado con la joven. Meses después, la investigación concluyó que Nancy había sido violada y asesinada. En la historia clínica quedó consignado que la joven de 18 años había llegado al centro asistencial envuelta en una sábana, con el cabello lleno de tierra, hojas secas y maleza, heridas por todo el cuerpo y en sus uñas rotas había restos de piel. De allí surgió la hipótesis de que Nancy Mestre, después de ser abusada y de recibir el disparo en la cabeza, habría sido arrojada en un terreno enmontado. Pero los responsables se habrían arrepentido, recogido el cuerpo y con ayuda del papá de Jaime la trasladaron a la clínica, quien se quedó ahí mientras su hijo se escondía. Y es que a Jaime Sade parecía que se lo había tragado de la tierra, nunca más se supo de él. En julio de 1996, 2 años después, el juez 11 penal del circuito de Barranquilla condenó a Jaime Sade Cormane como reo ausente a una pena de 27 años de cárcel por los delitos de homicidio y acceso carnal violento. Desde ese día, su padre no hizo más que buscar al asesino de Nancy Mariana y 26 años después lo logró. Jaime Sade había ido a Brasil, donde tenía otra identidad y otra vida. Se hacía llamar Enrique dos Santos Abdala, se había casado y tenía 2 hijos. Sade finalmente fue capturado por la Interpol. Yo lo perdonaría si se hubiera metido conmigo, si me hubiera metido un cuchillo, si el tipo me hubiera pegado un tiro a mí, yo lo perdonaría. Pero el hecho de haberse metido con mi hija y la forma como lo hizo, aspiro a que sea capturado, que lo traigan, como dijo mi general y mi coronel, y que sea judicializado. El dolor aflora enseguida de 26 años, pero una satisfacción que se va a hacer justicia, ¿no? O que se está haciendo justicia. Desde ese momento, Jaime Sade ha insistido en que es inocente. Incluso tras su captura envió una carta de su puño y letra donde aseguraba que no creía en las pruebas que lo incriminaban. Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con las pruebas que presentaron en mi contra, puesto que no tienen ningún fundamento y soporte verídico. Por eso estoy revisando lo que realmente sucedió y estoy dispuesto a pasar por cualquier prueba de este acontecimiento. En ese momento, Martín Mestre pensó que por fin se haría justicia, pero no fue así. La Corte brasileña, en un polémico fallo, negó la extradición de Sade. El 28 de enero, cuando me enteré, yo me arrodillé y lloré de alegría, porque ya iba a ser más fácil. Llevaba 26 años persiguiéndolo, buscándolo, con el concurso y la sabiduría de la policía Interpol. Y también con la Policía Federal, y al capturar lo que me informaron, pues yo me imaginé enseguida que el trámite iba a ser expedito, que el trámite no iba a tener tropiezo. Fueron 3 años más de lucha hasta este martes 18 de abril, en el que finalmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Brasil ordenó la extradición a Colombia de Jaime Sade Cormane, con el argumento de que Nancy Mestre no es una víctima colombiana, sino una víctima universal. La lucha de Martín Mestre ha sido titánica y estuvo a punto de perderla, porque en julio de este año prescribe la condena de 27 años contra Sade, según explicó el abogado penalista Estewin Arteaga, quien señaló que aún está a tiempo de pagar su condena en Colombia.
Si no ha operado el fenómeno de la prescripción de la sanción penal, esta persona tendría que pagar la totalidad de la pena en Colombia, lógicamente descontándole el tiempo que efectivamente haya estado privado de la libertad en Brasil. La familia de Nancy espera que las autoridades definan cuándo regresará Jaime Sade a Colombia a pagar por su crimen. El tiempo que esta persona puede llegar a Colombia dependerá de varios trámites, de la voluntad que tengan las partes y de la disposición y por otro lado también el cumplimiento de las autoridades tanto colombianas como brasileras a los compromisos que en materia de extradición se han establecido entre ellas. Nancy es recordada por sus familiares y amigos como una joven alegre, juiciosa, que soñaba con estudiar Derecho Internacional y Diplomacia en Estados Unidos. Sueños que se truncaron la madrugada del 1 de enero de 1994. Hoy, casi 30 años después de su trágica muerte, su padre agradece a Dios poder ver cumplido su deseo de que se haga justicia y que finalmente el asesino de su hija esté tras las rejas. Se está empezando a hacer justicia, la fuerza del corazón de un padre por hacer justicia por lo que le hicieron a su hija. Se está empezando a hacer justicia, se lo digo Paula, porque hay que esperar que llegue aquí a Colombia ese asesino, y digo asesino porque ya fue condenado por la justicia, y pague en Colombia lo que hizo con esa niña. Mire, yo hoy me comuniqué con una muy alta autoridad del Colegio Marymount de Barranquilla. El Colegio Marymount, desde que pasó lo que pasó con esta estudiante, ha hecho seguimiento del caso, ha acompañado a su familia, van a hacer una misa en memoria de ella y ha habido una gran solidaridad. Con esa persona con la que hablé, tuve la oportunidad de compartir muchos años en la universidad y siempre, todo el tiempo recordaban este crimen. Fue algo que pegó muy duro en la sociedad de Barranquilla y se está empezando a hacer justicia. Ojalá lo extraditen a Colombia y pague aquí por su crimen. Pues parecería que esto ya no tiene vuelta atrás, que va a ser así, que esa extradición se va a dar. Nada se esconde debajo del cielo, Paula. 29 años después, imagínese el dolor profundo de esta familia durante todo este tiempo. ¿Sabe gracias a quién? Al papá de ella, que hizo de todo. Se dedicó a vivir para eso y es entendible. ¿Qué más puede hacer un papá después de que le asesinan a su niña? Imagínese. De acuerdo, muy duro, no es una historia tremenda, la verdad es que es tremenda.